Muy bien. Entonces vamos a hablar con Lizzy para que hablemos allá en dirección de carrera y nos den un espacio en la universidad para tomar el examen. Vayan pensando en el otro parcial, en el tercer parcial, para que así no haya problema de entregar tarde las notas. Muy bien. Hemos hablado la clase anterior de las enfermedades, enfermedades, no enfermedades, la emergencia obstétrica. La hemos clasificado nosotros la emergencia obstétrica siempre van a tomar en cuenta, siempre son las cosas que pasan todos los días en los hospitales, en los centros de salud. La amenaza de las enfermedades, la hemorragia del primer trimestre y la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, la primera mitad del embarazo y segunda mitad del embarazo. No se vayan a olvidar que las hemorragias de la primera mitad del embarazo son el aborto, la mole datiforme y el embarazo ectópico, que son emergencia. Son especialmente la amenaza de aborto y el embarazo ectópico, que es muy grave cuando es un embarazo ectópico roto, dependiendo de dónde se ha encontrado, dónde se encuentra la rotura de la trompa por acción del crecimiento del huevo cigoto. Mismo así, la mole datiforme es una paciente que tiene su placenta adentro, en la cavidad uterina. Ya sabemos nosotros que es complicado porque también puede llevar a otro tipo de complicación que es el coriocarcinoma. En el aborto hemos dicho de que en realidad también es una paciente que tiene que internarse para hacer reposo absoluto. Lo ideal siempre es reposo absoluto. Hemos clasificado nosotros el aborto en espontáneo y provocado. Generalmente los espontáneos son por alteraciones cromosómicas o por alteraciones de, ¿cómo se llama? La clasificación de la, o estructurales, o lesiones estructurales. Entre todas esas nosotros hemos visto que hay también otras emergencias obstétricas que son la placenta previa, que hemos dicho que es una placenta que se encuentra delante del bebé, por eso se llama previa al bebé. Después hemos visto el desprendimiento prematuro de placenta en una placenta normoinserta, que son dos cuadros muy diferentes, casi con la misma sintomatología. Una clínica, con la misma clínica, pero los síntomas son diferentes porque en uno hay un útero normal, sin contracciones, y en el otro hay una contracción dura, como útero hipertónico, duro, leñoso, o el desprendimiento prematuro de placenta y la formación del hematoma retroplacentario. No así en la placenta previa. Hay una diferencia entre por qué el sangrado en la placenta previa, por qué el sangrado por qué se observa sangrado en la placenta previa y por qué se observa sangrado en el DPP. ¿Qué me da esa diferencia? Ya lo hemos avanzado. A ver, Jimena Flores, Isabel Valentina, Ninosca Morelli. Sí, doctor. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo usted se da cuenta que es un DPP o un desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa? ¿Por qué el sangrado? ¿Por qué uno es un tipo de sangrado y por qué el otro es otro tipo de sangrado? Que lo hemos explicado en la clase anterior.
La placenta previa, doctor, si no me equivoco, llega a ser un sangrado lento y un desprendimiento es un sangrado abundante y repentino. Doctor, A ver. Sangre en líquida, la placenta, roja, en la rutulante, sin placenta previa dolor. el sangrado oscuro y en el desprendimiento. No. En la placenta previa es roja, rotulante, sin dolor. Ya. Pero ¿por qué sangra? ¿Por qué sangra? Doctor, en la placenta, en el desprendimiento de la placenta, sangra porque el miometrio comprime las venas, hace colapsar las venas y no las arterias. No. ¿Quién da otra opinión? ¿Por qué hay sangrado en la placenta previa y por qué hay sangrado en el desprendimiento prematuro de placenta? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué sangran? ¿Por qué es grave en el sangrado? Y el tipo de sangrado es diferente. ¿Mm? ¿Por qué? Como hemos dicho en la clase, ¿cómo es el sangrado? Ya me dijo alguien por ahí, el sangrado en la placenta previa es un sangrado rojo rutilante, tiene mucha razón. Mucha razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay ese sangrado? Porque hay sangrado en el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Y cómo es el sangrado? Además de eso, hemos hablado de la rotura uterina, que es otro factor que se clasifica, otro tema que está clasificado en la segunda mitad del embarazo y que es muy grave. Son emergencias obstétricas que ustedes tienen que saber, tienen que conocer, como en la palma de la mano, porque cualquier ratito lo van a tener en un centro de salud o en un hospital. Mucha diferencia hay entre el sangrado de la placenta previa o un DPP. Una es abajo, el sangrado, porque la placenta está adelante y la otra está atrás del bebé. Si la placenta está en la región del segmento, ¿por qué creen ustedes que sangra? En la placenta previa. ¿Y por qué el sangrado es oscuro en el desprendimiento prematuro de placenta? ¿Se recuerdan o no? ¿Ah? Nosotros tenemos clasificado también un cuadro muy frecuente, muy común, una complicación que se presenta en el embarazo, que es muy común y que llega a los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, referido por el primer nivel, o ya se encuentran haciendo control prenatal en el tercer nivel, que son aquellas enfermedades, este, maternas inducidas por el embarazo o que lo complican. Las enfermedades maternas inducidas por el embarazo. Por ejemplo, los estados hipertensivos del embarazo, la hipertensión en el embarazo durante la gestación es una de las principales causas de
y mortalidad materna. Y produce además restricción del crecimiento fetal y prematuro. Una de las complicaciones más graves es el estado hipertensivo del embarazo. La hipertensión arterial durante la gestación es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Y no solamente materna, sino también fetal. De todas maneras, si la presión está tolera la madre la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, va a haber una restricción del crecimiento y a veces hay prematuro. No crece el feto, es pequeño, pero trae sus complicaciones. La hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema o con proteinuria. Entonces, esos son los signos y síntomas que tiene la paciente. Una hipertensión puede ir asociada a proteinuria o puede ir asociada también a edema de miembros inferiores. El GODE positivo, una cruce, 2 cruces, dependiendo. A ver. El edema de miembros inferiores no es patognomónico de una preeclampsia, porque todas las mujeres que están embarazadas y tienen un bebé que es grande, que pesa 4 kilos, 4,500, y es diabética encima, va a haber una compresión de los vasos abdominales y no hay un buen retorno venoso y va a haber edema de miembro inferior, especialmente el edema maleolar. Por eso que se dice que no es patognomónico estos síntomas y signos, que son la hipertensión, el edema y la proteinuria. Pero con eso podemos llegar a un diagnóstico para ver si en realidad son cuadros hipertensivos inducidos por el embarazo. Sin embargo, es detectado en casos más severos y prácticamente está siempre presente en la preeclampsia severa y en la eclampsia. Siempre puede haber el edema en la preeclampsia severa o en la eclampsia. La proteinuria es un indicador de severidad también del cuadro en forma X. Bueno, pero la proteinuria puede estar presente o no, también igual que el edema. Es de aparición tardía o a mayor tensión arterial diastólica. Mayor es la probabilidad de que la proteinuria sea significativa. ¿Qué es lo que nosotros tomamos en cuenta durante los cuadros hipertensivos en el embarazo? La presión arterial, especialmente la diastólica en la mujer embarazada. Nosotros tomamos en cuenta la presión arterial que está 130, generalmente, supongamos que la presión arterial de una mujer embarazada es 120-80. Entonces, aquí hay una alteración en la hipertensión inducida por el embarazo. Puede elevarse la sistólica o puede elevarse la diastólica. No se olviden de dónde se forman la presión diastólica y la presión sistólica, que les voy a preguntar. De cualquier modo, la preeclampsia, es decir, es un síndrome hipertensivo más proteinuria. La preeclampsia es un cuadro muy delicado, muy grave en la mujer embarazada. Primero la presión arterial, segundo la proteinuria y tercero el edema. Eso lleva a una alteración de mortalidad materna y perinatal. A ver, en cuanto a la fisiopatología de la mujer embarazada, algunas enfermedades inducidas por el embarazo, como la preeclampsia, la hipertensión. La tensión arterial elevada es la resultante de la suma de fenómenos previos multisistémicos. Numerosas evidencias clínicas y experimentales apoyan la teoría de que la reducción de la perfusión trofoblástica, o sea, la isquemia tisular, sería el hecho desencadenante de la presión de la hipertensión gestacional. La isquemia tisular, una falta de vascularización, una vasoconstricción a nivel placentario o del trofoblasto
como dice aquí, reducción de la perfusión trofoblástica, que puede elevar la presión arterial. En los embarazos normales se observa una vasodilatación de las arterias espirales. Sin embargo, en los embarazos anormales, en la implantación de la placenta, hay una vasoconstricción, no hay una vasodilatación. Disminuye la resistencia vascular periférica y favorece la perfusión del espacio intervelloso. La invasión trofoblástica termina. La invasión trofoblástica hacia el endometrio termina entre las 20 y 21 semanas de gestación. Esto quiero que tomen en cuenta. La placenta o la invasión trofoblástica endometrial termina entre las 20 y 21 semanas. No puede haber una paciente que tenga preeclampsia con 12 semanas. No puede haber una paciente que tenga 16 semanas con preeclampsia, porque la placenta todavía, la invasión del trofoblasto a nivel del endometrio no ha terminado. ¿Cuándo termina? A partir de las 21 a 22 semanas. Entonces, erróneamente dice alguna mujer, dice, doctor, estoy con la presión alta. Yo estoy con la presión alta y estoy embarazada de 15 semanas. Hemos dicho que a partir de las 20, 22 semanas o 21 semanas hacia adelante ya se puede tomar en cuenta que se puede elevar la presión por alteración de la alteración placentaria. En la preeclampsia puede haber alteraciones de la musculatura, disminuye la musculatura de los vasos sanguíneos, disminuye el calibre, dando a que aparezcan placas ateromatosas y disminuye el flujo circulatorio. Las embarazadas con preeclampsia desarrollan un aumento de la sensibilidad vascular. La angiotensina 2 aumenta. En pacientes que pierden el equilibrio que existe entre la prostaciclina y el tromboxano, no va a dar el aumento de la presión arterial. La prostaciclina es un vasodilatador. El tromboxano es un vasoconstrictor. Cuando hay más vasoconstricción es porque el tromboxano está elevado y aumenta la presión arterial. La prostaciclina normalmente se encuentra elevada para producir la vasodilatación y el tromboxano produce vasoconstricción. La prostaciclina, vasodilatador, y el tromboxano, vasoconstrictor del organismo. La hipertensión gestacional es una verdadera enfermedad endotelial. Y dentro de las múltiples funciones que le competen al endotelio está la secreción de sustancias tales como la prostaciclina, que ya dijimos, la endotelina, que se forma en los vasos sanguíneos, el óxido nítrico igual y la proteína C. Si hay alguna de estas alteraciones, disminuye alguna de estas y aumenta el tromboxano, va a haber una vasoconstricción y se va a presentar la hipertensión gestacional. Entonces, hay que tomar en cuenta la prostaciclina y el óxido nítrico, que son vasodilatadores. No así la endotelina como el tromboxano, que produce vasoconstricción. ¿Por qué hay vasoconstricción? Porque al haber vasoconstricción, dice en el libro, restricción del crecimiento y nacen prematuros. Si hay una vasoconstricción, hay una restricción del crecimiento porque hay una vasoconstricción de los vasos. Y no hay una buena nutrición, una buena oxigenación hacia el feto. Entonces, el feto va a estar con un retardo de crecimiento. Disminuye. Doctor, una pregunta, doctor. A ver. Doctor, usted dijo que la
preeclampsia es a partir de los 21 o 22 semanas para adelante, ¿no es? Se toma Cuando en cuenta, sí, se toma en cuenta a partir de las 21 a 22 semanas hacia adelante porque ya termina la invasión trofoblástica en el endometrio. Ya Ya está termina bien. todo, sí. Está bien, si es así, entonces, ¿cómo sería aquel caso, digamos, cuando la presión se le sube antes de los 21 semanas? ¿Cómo se lo categoriza eso? Chambi, Sí, esa pregunta estaba esperando que me la hagan. eso quería saber, quería saber eso, por favor. Porque yo le he dicho, si viene una mujer embarazada con 12 semanas de embarazo y dice, doctor, estoy con la presión alta, ¿por qué creen ustedes que se le ha elevado? Si sabemos que la placenta no está actuando todavía para elevar la presión arterial. No hay una vasoconstricción todavía. El tromboxano todavía no se ha formado. La prostaciclina está produciendo vasodilatación. Y el óxido nítrico igual está produciendo vasodilatación. ¿Por qué antes de las 20 semanas puede haber hipertensión o la preeclampsia? Porque si nosotros hacemos un antecedente, hacemos una anamnesis, una buena historia clínica y le preguntamos a la señora o a la paciente, señora, usted tomaba, su presión está alta y tiene 12 semanas, 14 semanas, 15 semanas, 16 semanas. ¿Usted tomaba medicamentos para la presión antes de embarazarse? Sí, doctor, tomaba enalapril, tomaba losartán, tomaba. Entonces es una paciente que es hipertensa crónica, ya tiene antecedente de tener presión arterial elevada, que tiene que tomar medicamentos siempre durante el embarazo. Ya no los medicamentos que tomaba antes, porque algunos medicamentos son restringidos durante el embarazo por la presión arterial. Tiene que tomar los medicamentos indicados por el ginecólogo o los obstetra durante el embarazo. Ya los otros medicamentos anteriores que pueden ser alteraciones, que puedan producir alteraciones fetales, no se lo toman. Chambi, ¿me entendió? Doctor, Esa doctor, esa paciente que tiene 15 semanas de gestación es una paciente con hipertensión crónica. ¿Qué quiero decir? Que ya estuvo tomando medicamento anteriormente, antes del embarazo. Por eso es que su presión está alta. Pero si hay una mujer que no tiene antecedentes de presión arterial elevada y se eleva recién a partir de las 21 o 22 semanas, entonces es una preeclampsia. ¿y qué nombre recibe, doctor, eso? Puede ser una hipertensión. ¿Es una patología de solamente hipertensión crónica, como dijo usted, o tiene otro nombre aparte? Hipertensión crónica. Hipertensión crónica, solo eso. Sí. Ya está bien, doctor. Gracias. Está clasificado Gracias, de la hipertensión crónica. Ya, gracias. ¿De ¿Y acuerdo? no puede afectar al feto? Puede. Por eso bebé. dice en los libros, ¿Qué? toda presión arterial que disminuya que produzca vasoconstricción, disminuye el crecimiento y produce prematurez al recién nacido o al feto. Ya está bien, doctor. Gracias, ¿De doctor. acuerdo? Entonces, Ya está bien. ya sabemos cuáles son las sustancias que producen vasodilatación y cuáles son las sustancias que producen vasoconstricción. Y entre ellas tenemos nosotros la prostaciclina y el óxido nítrico producen vasodilatación. La endotelina y el tromboxano producen vasoconstricción. Tiene que haber un equilibrio entre esto para que el embarazo vaya normal. ¿De acuerdo? En conclusión, hay una expansión inapropiada del volumen plasmático con una sensibilidad aumentada de angiotensina 2, una ruptura del equilibrio de prostaciclina y tromboxano. Hay una ruptura del equilibrio entre prostaciclina y tromboxano. Una produce vasoconstricción, otra produce vasodilatación. ¿De acuerdo? El posible mecanismo de acción de la hipertensión inducida por el embarazo sería una invasión trofoblástica anormal. El trofoblasto con la velocidad primaria, secundaria y terciaria invaden la placenta, el endometrio y van a hacer una alteración vascular. Es una invasión trofoblástica alterada.
La hipertensión gestacional es una verdadera enfermedad endotelial, o sea, quiero decir, de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? A ver, el posible mecanismo de acción de la hipertensión inducida por el embarazo sería una invasión trofoblástica anormal, con la consecuente disminución en el flujo uteroplacentario, isquemia placentaria, liberación placentaria de citoquinas, disfunción endotelial con aumento de endotelina 1, tromboxano 2, sustancias que producen vasoconstricción y disminución de la prostaciclina de óxido nítrico, potentes vasodilatadores. Si yo le pregunto a ustedes en el examen cuáles son los elementos que producen vasodilatación y vasoconstricción en la preeclampsia o en la enfermedad hipertensiva gestacional, son por esos problemas, esas sustancias que hay un desequilibrio entre el tromboxano y la prostaciclina. Nosotros podemos clasificar, y aquí va la pregunta que me decía Chandy, vamos a clasificar a las enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo. Para las pacientes que presentan hipertensión sin proteinuria, es hipertensión gestacional. Cuando ustedes piden su laboratorio, miden su presión arterial y la presión está elevada y piden una función renal, la función renal en orina, nosotros medimos la proteinuria. Y si no hay proteinuria y la presión está elevada, entonces se llama hipertensión gestacional, porque no hay proteinuria. Vamos a clasificar a las enfermedades inducidas por el embarazo, hipertensiva por el embarazo, en hipertensión gestacional. 1. 2. Preeclampsia. 3. Eclampsia. 4. Preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. Y 5. Hipertensión crónica. A ver, la hipertensión gestacional es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. Vuelvo a repetir, la hipertensión gestacional es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 20 semanas. Y no tiene proteinuria. Eso se llama hipertensión gestacional. Las cifras de la tensión arterial retornan a la normalidad antes de la 12 semana de posparto, por lo que se confirma el diagnóstico. Después del parto, la presión arterial se normaliza antes de las 12 semanas o después de la cesárea. A eso se llama hipertensión gestacional, que se eleva la presión, pero no hay proteinuria. Cuando ustedes valoran a una paciente que llega a un hospital con presión alta, la sistólica y la diastólica, le piden proteinuria y le va a salir el resultado de la proteinuria, si es positiva o negativa. Entonces, si es negativa, es una hipertensión gestacional. 2. La preeclampsia. La preeclampsia puede clasificarse en leve, moderada y grave. La preeclampsia es un desorden multisistémico en el que la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. Aquí ya tenemos nosotros la proteinuria elevada. Ahí vemos nosotros la proteinuria. Ambas desaparecen en el posparto. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo
y se debe a la restricción de la perfusión. Hemos dicho tres de nuevo. Disminución de la perfusión sanguínea, o sea, una vasoconstricción. Pero siempre tomándolo en cuenta a partir de las 20 semanas, más proteinuria. Igualmente, los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de la función hepática y renal confirman el diagnóstico junto con la persistencia de cefalea, alteraciones visuales y dolor en el epigastrio. Estos últimos son signos premonitorios de la eclampsia. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algunos libros que la clasifican en preeclampsia leve, preeclampsia moderada y severa. Conforme vaya complicándose el embarazo, va a tener este tipo de sintomatología, va a tener cefalea, dolor en el epigastrio, va a tener alteraciones hepáticas, dolor en el epigastrio, cefalea, alteraciones visuales, va elevándose la presión y conforme vamos clasificando nosotros leve, moderada y grave o preeclampsia severa, tenemos que son síntomas de la premonición, quiere decir antes de que empiece la eclampsia. La eclampsia es una alteración grave donde la paciente tiene unas convulsiones tónico-clónicas por elevación de la presión arterial y edema cerebral. El dolor del epigastrio es el resultado de la necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la cápsula de Gleason. Por eso es el dolor por la compresión de la cápsula de Gleason, que es la que cubre al hígado. En una preeclampsia leve puede evolucionar rápidamente a una preeclampsia severa, dependiendo de la gravedad. Y hay que pensar siempre en esta evolución cuando los síntomas y signos mencionados anteriormente no desaparecen y pueden llegar a una eclampsia. Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclánticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una emergencia obstétrica de alto riesgo materno y fetal. Tiene sus complicaciones, la preeclampsia leve, la preeclampsia moderada, la preeclampsia grave y la eclampsia tiene sus complicaciones materno-fetal. Si hay una preeclampsia severa, esto va a producir un desprendimiento prematuro de placenta. El DPP, generalmente el mayor porcentaje es porque la presión está elevada. Se desprende la placenta, produce el hematoma retroplacentario, se desprende la placenta, el desprendimiento prematuro de placenta, que es una de las causas principales. ¿Cuál es una de las causas principales que produce el desprendimiento prematuro de placenta? La preeclampsia. Ya sea severa, leve, moderada o grave. O la misma eclampsia, que es la complicación de la preeclampsia. La eclampsia es una enfermedad obstétrica, es una emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal. Y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Se acaba, disminuye todo, pero trae complicaciones materno y fetal. Hasta ahí me dejo entender en la clasificación de la hipertensión gestacional y la preeclampsia. La hipertensión gestacional no tiene la sintomatología que tiene la preeclampsia. Antes de la convulsión, preeclampsia, antes de la convulsión. Cefalea, visión borrosa, edema, dolor en el epigastrio y presión arterial elevada. Además de eso, no se olviden, tenemos edema y tenemos proteinuria. En la hipertensión gestacional no tenemos proteinuria. No se olviden. Doctor, una que pregunta. La preeclampsia empieza en las 20, 21 semanas hacia adelante.
Y la hipertensión crónica puede empezar antes del embarazo. No se olviden que es antes del embarazo. Sí. Doctor, una pregunta, quisiera saber cómo sería el manejo de aquella paciente con hipertensión y proteinuria, el manejo Sigamos farmacológico, digamos. avanzando. Vamos a llegar al tratamiento. Ah, ya, gracias. Terminemos la clasificación. Ya, gracias. Hemos hablado de la eclampsia. Que ya son las convulsiones. Suelen ser tónico-clónicas. Tipo más o menos parecido al gran mal, a la epilepsia, ¿no ve? Que es un diagnóstico diferencial. Pero aquí nosotros tenemos la presión elevada. En la epilepsia no tenemos presión elevada. Otra de la clasificación que tenemos nosotros y que tenemos que darnos cuenta es la preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. ¿Qué quiero decir? Esta paciente que se ha embarazado, que anteriormente tomaba medicamentos para la presión y se embarazó, es una paciente con hipertensión crónica. Además de eso, de tener una hipertensión crónica, se le ha subido más la presión y se llama preeclampsia. Hipertensión crónica más preeclampsia. Se le suman dos complicaciones graves. ¿De acuerdo? La preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico, no proteinúrico. ¿Qué quiero decir? Que una paciente con hipertensión crónica no tenía, y más embarazo, no tiene proteinuria. Pero si se suma más la preeclampsia, va a tener proteinuria. ¿Cuáles no tienen proteinuria? La hipertensión gestacional y la hipertensión crónica. Pero sí se observa hipertensión, pero sí se observa en la preeclampsia la proteinuria. Aparte del edema, aparte de otras complicaciones que puedan aparecer. La hipertensión crónica también puede predisponer a la aparición de preeclampsia o a la eclampsia. El riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta normoiceta y de restricción del crecimiento fetal se encuentra aumentado en estas pacientes. Claro que sí, si le estoy comentando de que la presión arterial elevada puede producir desprendimiento prematuro de placenta por la vasoconstricción. Y hay un retardo de crecimiento, no hay una buena nutrición y una buena oxigenación hacia el feto. Hay un retardo de crecimiento. Altera el crecimiento del feto. Otra clasificación. Tenemos la hipertensión crónica, ya le dije, es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. Se la voy a preguntar en el examen. Antes de las 20 semanas. Este tema que estamos avanzando ahora es un cuadro muy importante que siempre hay en el hospital japonés. Y siempre se opera de emergencia. Antes de que convulsione. Una vez convulsiona, va a tener que entrar a terapia porque hay un edema ya, intracraneal. Por eso convulsiona. Y si hay convulsiones, no hay oxigenación fetal. Y si hay convulsiones, hay desprendimiento de la placenta. Y peor si se desprende, y dependiendo del gran porcentaje de desprendimiento, va a producir óbito fetal. Se muere el bebé. Por eso es que yo le digo a ustedes, cuando hagan la primera consulta en un centro de salud y tengan una paciente para control prenatal, presión arterial, peso, talla, fundamental. La presión arterial antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Si es su primera consulta y viene a los 2 meses, presión arterial. Ahí descartamos si tiene hipertensión crónica y descartamos de que no va a tener presión elevada
siempre y cuando no llegue a las 20, 21 semanas. Entonces, ya estamos viendo la diferencia. Factores de riesgo de hipertensión gestacional y de preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquellas que son nulíparas, muy jóvenes al adolescente, la edad, muy viejita también, 35 años. Quiero decir, la edad fértil para la mujer embarazada es de los 15 o 18 años hasta los 35 años. El embarazo múltiple puede llevar también a una elevación de la presión arterial. La obesidad es compañera de la presión arterial. Siempre van a ver ustedes una mujer que tiene aumento de peso a unos 40 años, 42 años, siempre va a tener una presión arterial elevada. También la obesidad es una de las causas que puede elevarse la presión arterial. La historia clínica familiar de preeclampsia y eclampsia, anteriores embarazos, preguntarles si en realidad por qué la operaron, por qué fue una cirugía de emergencia. La preeclampsia en embarazos anteriores. La diabetes mellitus también puede producir alteraciones la pregestacional. Enfermedades renales crónicas, enfermedades autoinmunes, pueden llevar también ese tipo de complicaciones. No se olviden la clasificación de las enfermedades inducidas por el embarazo, hipertensiva, enfermedades maternas inducidas por el embarazo, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, la preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica y una hipertensión crónica. ¿Cómo diagnosticamos nosotros estos cuadros? Lo vemos nosotros, la hipertensión, cuando aparece después de las 20 semanas de embarazo y se trata como una hipertensión gestacional. La cifra de la tensión arterial deberá ser para la diastólica de 90 milímetros de mercurio o más, y para la sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, en 2 tomas con una diferencia de 4 a 6 horas y con un solo registro de la tensión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir? Si la presión arterial es de 120/80 y nos llega una paciente que tiene una presión arterial de 130 con un embarazo de 35 semanas, 34 semanas, 8 meses, por ejemplo, 130 y su presión 110 o 100, vamos a ir clasificando. Aquí nos dice que a partir de 90 milímetros de mercurio hacia arriba o más, tenemos que tomar en cuenta una preeclampsia. O ya sea gestacional o una preeclampsia. Una hipertensión gestacional o una preeclampsia. Vemos nosotros en forma de laboratorio si es una hipertensión gestacional que no tiene proteinuria, y si tiene, entonces la clasificamos entre la preeclampsia. Y si sabemos que anteriormente tomaba medicamentos para la presión, la clasificamos en la hipertensión crónica. Hay que buscar cuál es la causa de la hipertensión crónica, por qué toma medicamentos para la presión a partir de los 35 años, a partir de los 34 años, 33 años, para llegar a definir qué tratamiento podemos hacer. Entonces, el diagnóstico está en base a la hipertensión. Segundo, está en base a la proteinuria. Y tercero, el edema de miembro inferior. Cuando la hipertensión se suma, la proteinuria se está en presencia de una preeclampsia. Se acepta como proteinuria cuando en una muestra de 24 horas hay más de 300 miligramos o más. O sea, se encuentra una cruz o más en el examen cualitativo realizado con cinta reactiva o con el método del ácido sulfo
salicílico. Cuando la proteína sobrepasa más de 300 miligramos, nosotros estamos hablando de preeclampsia. Pero si una proteinuria tiene, una proteinuria tiene 100, es una hipertensión gestacional. Cuando pasas de los 300, estamos hablando de una preeclampsia. Y el edema de miembros inferiores, que no es patognomónico porque puede tener edema una mujer embarazada por motivos, puede ser, depende de cómo está la paciente, si está de pie, mucho tiempo sentada, hasta uno que está mucho tiempo sentado, se le hinchan los pies y no entra el zapato. Peor a una mujer embarazada que el retorno venoso le cuesta que suba. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos hablando de un cuadro muy frecuente en el hospital. En los hospitales, en el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Hay una complicación grave de la preeclampsia grave, o mismo así de la eclampsia. Se llama síndrome de Hell. ¿Se acuerdan ustedes de la triada del síndrome de Mondor? ¿Quién me dice, le pongo 200 o no le pongo 100? ¿Cuál es la triada? Hemoglobinemia, doctor, hemoglobinuria, ictericia. ¿Cómo es? Hemoglobinuria, Hemoglobinemia, ictericia. y ictericia. Esa es la triada. No se vayan a confundir con el síndrome de Hell. El síndrome de Hell, que es eso, el síndrome de Mondor es en el aborto. El síndrome de Hell es una complicación grave de la presión arterial en una mujer embarazada, de la preeclampsia y la eclampsia. ¿Cuál es la triada? Hemólisis, disfunción hepática o enzima hepática elevada y la plaquetopenia, disminución de la plaqueta. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la triada del síndrome de Hell? Hemólisis, disfunción hepática y plaquetopenia. ¿De acuerdo? En ambos casos, en los cuadros, dependiendo de cómo está la presión arterial y dependiendo de la edad del embarazo, se hace un tratamiento adecuado. Generalmente el medicamento ideal para el tratamiento ambulatorio en la mujer embarazada, que siempre hay que tener en cuenta de que es un embarazo de alto riesgo si la presión arterial está elevada, dependiendo si es a partir de las 20 semanas hacia adelante, a partir de las 22 semanas hacia adelante, si llega una paciente con 30 semanas de embarazo y está con la presión arterial diastólica de 90, se puede hacer un tratamiento ambulatorio con mucho control riguroso, control prenatal. Porque también hay que tener en cuenta de que puede elevarse esa presión arterial en cualquier momento, la sistólica o la diastólica. Y puede entrar una preeclampsia grave y convulsionar, entrar a la eclampsia. El tratamiento ideal es la alfa-metildopa, que eso se le da dependiendo de la presión arterial. Si tenemos una paciente nosotros con preeclampsia leve, moderada o grave, y dependiendo de la edad del embarazo, podemos internarla y controlar la presión hasta que llegue a madurar ese producto o ese feto, para evitar muchas complicaciones, tanto maternas como fetales. Si se eleva la presión a una hipertensión
moderada, una hipertensión severa, una preeclampsia severa, hay que tomar conducta, ya sea si uno a la interna le da su antihipertensivo, nifedipino o alfa-metildopa, que se le puede dar cada 8 horas, el otro cada 8 horas igual, y controlar la presión, colocarle una vía, siempre una vía a la paciente con presión alta, e internarla y controlar la presión y la fetocardia también. Hay que tomar en cuenta que hay que hacerle un monitoreo fetal, ya hemos hablado del monitoreo fetal, para descartar sufrimiento fetal agudo por complicación hipertensiva. Entonces, ahora, muchas veces en los centros de salud, aquellos que ya se han capacitado, paciente que llega con presión elevada, con una presión de 150, 110, esa paciente 150 de sistólica y 110 de diastólica, siempre en los centros de salud la refieren a cualquier nivel, primer nivel, al segundo nivel, tercer nivel, donde haya espacio, siempre con un suero, siempre con una vía, cualquier vía. Hay veces que algunos le colocan sulfato de magnesio, 4 gramos directo en vena, lento, que es un anticonvulsivante y es un vasodilatador periférico. Hasta eso le van colocando y mientras llega la ambulancia, que a veces llega en 10 minutos, a veces llega en 1 hora, dependiendo de cómo se encuentra la ambulancia, la disponibilidad de la ambulancia, para referirle a esa paciente a un hospital de segundo o tercer nivel. Y se le va dando su antihipertensivo, su alfa-metildopa o su nifedipino para que llegue a un nivel superior y tomar conducta. Hay veces que uno toma conducta. Si la presión arterial está de 150, 160, 110, hay que tomar conducta porque puede traer complicaciones materno-fetal y hay que operar 30 semanas. Si tiene 30 semanas se supone que es prematuro. Entonces eso ya es, por eso dice en los libros, puede traer complicaciones materno-fetal. Y si son fetales va a traer prematurez. Sale a las 30 semanas. En algunos lugares, algunos dicen de que en realidad la vasoconstricción que produce el tromboxano puede hacer sufrir al bebé. Y al sufrimiento del bebé, la falta de nutrición y de oxigenación hace que el bebé madure. Muchas veces tiene 30 semanas y como hay restricción, hay disminución del crecimiento intrauterino, puede ser que haya también un poquito más de madurez y nazca con 34 o 35 semanas por el mismo sufrimiento fetal. Doctor, una pregunta. Ya. En el caso de la proteinuria, ¿qué medidas se puede tomar? Pues también se le debería tomar en cuenta la alimentación, doctor. También. Algunos le restringen en la sal. Porque la sal produce edema y produce elevación de la presión arterial, ¿no es? Sí. Entonces, algunos le restringen eso para que, dependiendo de la edad del embarazo, también le van disminuyendo la cantidad de sal y el control prenatal. Eso es en el caso de la hipertensión, ¿no? En ambos casos, en varios casos, en los casos que le estoy hablando. En la proteinuria también, doctor. Cuando hay proteinuria, si hay proteinuria estamos hablando de la preeclampsia. Sí, Si sí, está relacionado. Sí. Ambos están No se olviden relacionados. siempre. ¿Cuáles son las que no tienen proteinuria? ¿Cuáles son los cuadros hipertensivos en el embarazo que no tienen proteinuria? La hipertensión estacional y la hipertensión crónica. Después la preeclampsia tiene más de 300 miligramos. Por encima de 300 miligramos es una preeclampsia. Menos de 300 miligramos no la tomamos en cuenta la tomamos como hipertensión gestacional. ¿De acuerdo? Ya está bien, doctor. Gracias. Son cuadros, la presión arterial es que se eleva en la mujer embarazada. Hay que tener mucho cuidado con esas pacientes. Mucho cuidado con la presión, con el control prenatal. Por eso es que en cada control prenatal que va yendo la paciente
A partir de hasta las 20 semanas está normal. A partir de las 20 semanas hacia adelante, la presión arterial es clave. Clave, porque puede ir elevándose la presión, dependiendo de la edad del embarazo, puede ir también elevándose la presión. Por alteración de la placentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se olviden que no hay preeclampsia antes de las 20 semanas. A partir de las 20 semanas hacia adelante ya hablamos nosotros, 20, 21 semanas hacia adelante hablamos de preeclampsia. Más proteinuria. Y las Más- complicaciones, más edema. doctor, y las complicaciones en la madre, ¿cuáles serían eso de la preeclampsia, la hipertensión? ¿Podría haber Puede una llevar- ACV también, doctor? Pues claro que sí hay una hemorragia intracraneal. Hay una hemorragia intracraneal. Primero un edema intracraneal y una hemorragia intracraneal. Eso es lo que se tiene que evitar, que no llegue la paciente a terapia intensiva. Porque si hay un edema intracraneal y hay una hemorragia intracraneal, va a producir convulsión, entra la eclampsia. También, doctor, ¿podría haber un desprendimiento de retina, doctor? Puede haber complicaciones también a nivel ocular. En toda paciente que está internada y tiene la presión alta, tenemos que tomar en cuenta el examen de retina. Ya, doctor, gracias. ¿Sí? Porque ella dice, veo borroso, no veo bien. No veo bien. Hay visión borrosa. Es otro de los síntomas que puede presentar, aparte del dolor a nivel del epigastrio, el dolor del epigastrio. ¿Por qué dijimos que era el dolor a nivel del epigastrio? Por un edema hepatocelular y por la que se comprime a nivel del hígado. Por la distensión de la cápsula de Gleason. Cápsula de Gleason. Este cuadro de hipertensión inducida por el embarazo es típico, es común en los centros de salud y en los hospitales. Generalmente nosotros operamos en el hospital japonés por este tipo de complicación. Y sale mucho feto prematuro. Entonces, a tomar en cuenta muy bien este tema porque es fundamental. Pero lo que yo quiero es que se metan a la cabeza la diferencia. Que uno en el laboratorio, uno toma en cuenta, hace un examen de orina y ve proteinuria. Si no hay proteinuria, nosotros estamos pensando en una hipertensión gestacional. La pregunta del millón de siempre. ¿A qué edad del embarazo empieza la preeclampsia? Después de las 20 semanas. Después de las 20 semanas. Por eso que Chambi me preguntó, y buena la pregunta, ¿por qué si hay mujeres que tienen un mes de embarazo y tienen presión arterial elevada? Un mes. Es porque esa paciente es una hipertensa crónica. Porque ya anteriormente tenía presión arterial elevada y se embarazó tomando medicamentos para la presión, se ha embarazado, ahora tiene hipertensión crónica. ¿De acuerdo? Pero cuando decimos que la presión, cuando se complica una hipertensión crónica más preeclampsia, a partir de las 20 semanas hacia adelante también. Porque tiene que terminar de implantarse bien el trofoblasto. La invasión trofoblástica tiene que presentarse a partir de las 20 semanas, termina de implantarse a partir de las 20 semanas hacia adelante. Toda paciente que ustedes tengan, ya sea un embarazo ectópico, una mole hidatiforme, una amenaza de aborto, puede
tiene que mandarse o referirse con una vía. Un suero fisiológico, un suero Ringer, un suero de tosa, pero que tenga vía para que el paciente vaya y llegue a los hospitales con vía, porque eso es lo que necesitan siempre. El de la ambulancia le va a decir, colóqueme por favor una vía para que yo me defienda en el trayecto, colocándole algún medicamento, hasta que llegue a su nivel. Ahí en el hospital japonés nosotros operamos todos los días a estas pacientes, porque en realidad hay algunas veces que uno le da su medicamento, están de 34, 35 semanas y se le da medicamento para la presión, para estabilizarla y tratar de que ese producto, ese feto llegue a la madurez, por lo menos tratar de que llegue a su madurez, que no entre a incubadora el feto, porque mientras más prematuro, más grave es. Mientras más maduro, mejor. Menos complicación para el pediatra. No se olviden síndrome de Hell y síndrome de Mondor. Hemoglobinuria, hemoglobinemia y ictericia. Síndrome de Hell, hemólisis, enzima hepática elevada y plaquetopenia. Hay una trombocitopenia. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden siempre de la hemorragia de la primera mitad del embarazo y de la segunda mitad del embarazo. Que eso siempre le van a preguntar. Porque son los cuadros más comunes. Le voy a hacer una pregunta. Paciente de 22 años, un cuadro clínico, paciente de 22 años, que viene a la consulta porque no menstrua. ...22 años y no menstrua. Tiene antecedente de tener un bebé de 1 año y medio. Y hace un mes que no le da de lactar. A los 2 meses se colocó la inyección mensual, el Clinomín. Y ella quiere que le baje su periodo. ¿Qué harían ustedes con esa paciente? Primero una prueba de embarazo. Ya. Bienísimo. ¿Qué más? Control hormonal. Vuelvo a repetir. Paciente de 22 años, tiene un bebé de 1 año y un mes. Hace un mes que le quitó la lactancia. A los 2 meses se colocó la inyección de Clinomín para evitar el embarazo otra vez. Y no le baja su periodo. Me dice que por ahí hay que pedirle un té de embarazo, la gonadotrofina coriónica. ¿Cuál es el factor que contribuye a que no le baje su periodo? También se podría hacer un análisis para ver la prolactina. ¿La qué? Prolactina para ver, porque también por eso puede ser que no estemos mostrando. ¿Ya? ¿Qué más? La progesterona, doctor. El anticonceptivo puede causar, digamos, en algunos casos, el retraso menstrual. Puede que sí, puede que no, es relativo. Pero es buena idea. Si sale negativo el test de embarazo, ¿qué harían? ¿Pedir recuentos de hormonas? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿O cuál? La prolactina, doctor. La prolactina. La prolactina.
¿Qué más le pediría? ¿Una ecografía abdominal, doctor? ¿Ah? ¿Una ecografía abdominal? Una ecografía. Muy bien, ya estamos yendo. Estamos pidiendo test de embarazo para diagnosticar, como dice su compañero. Test de embarazo para definir si está embarazada o no, porque puede embarazarse, puede estar embarazada a pesar de la inyección. Que no sabemos cuándo se colocó, pero ya dice que hace 2 meses, 2 meses después de su parto. ¿Cuál sería la hormona ideal para colocarle después de un parto y que no se embarace? Que ya hemos comentado en las anteriores clases. ¿Cuál sería la hormona ideal? Dice, doctor, tengo mi hijo de 3 meses, me hago una ecografía negativo, me hago un test de embarazo negativo. ¿Y cuál sería la inyección ideal para evitar el embarazo? Y sabemos que la señora no tiene que dejar, lo mejor es que dé lactar hasta los 6 meses, ¿no ve? ¿Qué hormona sería la indicada para que dé su pecho en forma normal y evitar el embarazo? Prolactina. No, esa hormona no es para diagnosticar la lactancia, la hiperprolactinemia. ¿Qué tratamiento le haríamos entonces a una paciente que... A ver, ¿y qué más el examen físico que harían con esa paciente? Yo, ni bien me dice eso, ya lo digo, échese señora, échese, voy a revisarla. Alguien me dijo por ahí una ecografía, ya. Bien, ¿qué más le examino? Porque ella no sabe el por qué no menstrua. ¿Qué examen físico le harían? Que antes de pedir la prolactina ustedes pueden hacer ese examen. ¿Raspaje uterino, doctor? No, como si no tiene nada adentro. ¿El de la mama? Examen de mama, ¿quién dijo? El de la mama, doctor, a ver si no tienes. ¿Qué vería usted? ¿Qué vería en la mama? Que sale leche. Sale leche, pues. La- Hay una galactorrea, ¿no ve? Hay una galactorrea. Entonces, estamos descartando por ecografía que el útero está normal. El test de embarazo está negativo. ¿Sí? Y le pedimos una prolactina. Porque sabemos que está perdiendo leche. Entonces dice, doctor, por allá me han colocado inyecciones que me va a bajar mi periodo. En 10 días me va a bajar mi periodo. Y nada, y nada, y nada, y no va. Nosotros hacemos un control de prolactina y le pedimos la cantidad de prolactina que tiene, porque todavía tiene galactorrea, porque recién ha dejado de lactar. ¿Y qué le damos? ¿Qué medicamento le damos? Para que sequen los pechos. Inhibidores de la prolactina, doctor. ¿Cuál? ¿Qué medicamento? La cabergolina, doctor. La cabergolina. Porque si tienen una paciente ustedes que tiene 20 semanas de óbito fetal, ¿a quién va a dar de lactar? A nadie, ¿no ve? Le tienen que dar la cabergolina para que disminuya la formación de leche. Al disminuir la formación de leche, al disminuir la prolactina, regula el periodo menstrual. Sin hormona, sin colocar inyecciones. Simplemente disminuir la cantidad de la prolactina. Porque ya no está dando de lactar. Porque mientras siga lactando, hay
la posibilidad de la mela, de la lactancia materna, ¿no? Disminuye, no hay periodo menstrual, porque la prolactina está inhibiendo la liberación de LH y FSH. Doctor, yo quiero contar un caso, doctor, que he visto en mi práctica en el hospital. Ya, Había una paciente femenina, mujer, joven. ya, Ella tenía un hijo, una hija, no me acuerdo bien si era hija o hijo, pero su hijo tenía el labio leporino y ya, no podía lactar, ya. y se le estaba secando la leche, y me dijo cuál sería la solución para su hijo, para que pueda lactar correctamente. Eso quería indicarle, doctor, no sé si No podía se ser. olviden, no se olviden que cuando hay labio leporino, a veces también hay complicación del palatino. Ahí ya ve el pediatra qué tipo de alimentación le va a dar, porque ni bien nace el bebé, ya tiene labio leporino. Y para la cirugía del labio leporino tiene que pasar un tiempito más para hacerle la cirugía. Y el tipo de alimentación, dependiendo de la gravedad del labio leporino, más paladar hendido, compromiso del paladar, va a depender mucho de eso para la alimentación. O por sonda, por cucharilla o por mamadera. O puede ser también pecho. Labio leporino es solamente una lesión multifactorial. Pero hay compromiso del paladar es grave. Que eso el tratamiento lo definen los pediatras, ¿no? ¿Tendría que hacer en este caso una cirugía o cómo sería Le en van a cuanto a su alimentación? le tienen que hacer una cirugía, no puede quedar con labio leporino. Todos los niñitos quedan hermosos esos que nacen con labio leporino. Ahí en el hospital japonés viene unos médicos que vienen de afuera, extranjeros, que hacen la cirugía del labio leporino. Lo preparan bien, un mes antes o 2 meses antes, lo nutren bien, aumentan de peso esos bebecitos, lo preparan bien para la cirugía y le hacen la cirugía estética del labio leporino. Por eso es que ahora ya no se ven casi los niñitos con labio leporino, están con cirugía y quedan espectacularmente bien. Entonces, doctor, en este caso tendrían que recibir leche artificial y no de la mamá. Dependiendo pues del grado de lesión que tenga. Dependiendo del grado de lesión que tenga. Pero el pediatra define ese tipo de alimentación. Porque nosotros, sacamos al bebé, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces. El otro miércoles estamos en la universidad. Victoria Andrade. Presente, doctor. Gisela Alvarado. Presente, doctor Grisel. Fernando Carrasco. Presente, doctor Fernando Carrasco. Freddy Condori. Presente, doctor. Alejandra Condori. Presente, doctor. Elianet Fernández. Presente, doctor. Alejandra Figueroa. Presente, doctor. Mariana Jiménez. Presente, doctor. Madelady.